gente en esta sesión. Estamos empezando súper temprano, a las 8 de la mañana. Entonces, la primera sesión de esta semana en la nube es acerca del sistema operativo de la nube. Cómo Windows Azure trabaja internamente para poder controlar no solo el despliegue de nuestras instancias, sino también la actualización, el manejo de lo que son las direcciones IP virtuales, ¿okay? Y todo lo referente a lo que es el trabajo interno de Windows Azure como plataforma. ¿Okay? Entonces, nuestra agenda para hoy es realizar una introducción a lo que es la nube como tal, cuáles son las principales ventajas y qué escenarios resuelve la nube, revisar conceptos fundamentales sobre Windows Azure, ¿okay? Después abocarnos ya a hablar más en profundidad de los componentes de Azure, tales como Fabric Controller, ver el esquema de actualización de servicios, ¿okay? Ver el esquema de actualización del host, y finalmente, el manejo de la salud o el saneamiento de los servicios cuando estos sufren algún tipo de problema. Entonces, si queremos hacer una introducción a lo que es la nube como tal, nosotros podemos hablar que la nube ofrece diferentes tipos de servicios en base al modelo de despliegue y al modelo de entrega. Según el NIST, se pueden identificar tres principales características de entrega para lo que son servicios en la nube. Una de estas características es lo que se conoce como Infrastructure as a Service, o conocido como IaaS. Entonces, esta característica está basada en que los recursos de procesamiento y almacenamiento son entregados como un servicio. Eso está en base a servidores que trabajan bajo demanda. Y los principales vendors o los principales productos dentro de esta línea son Amazon S2, VMware Big Cloud. ¿Okay? Y ahí tenemos lo que es Platform as a Service. ¿Okay? Platform as a Service lo que ofrece es la infraestructura para poder alojar, ¿okay?, aplicaciones pensadas en la nube y que aprovechen las ventajas que ofrece este entorno de ejecución. ¿Okay? Este entorno de Platform as a Service está basado en lo que es un entorno para el alojamiento de aplicaciones bajo demanda. ¿Okay? Ahí tenemos diferentes vendors como el App Engine, Salesforce y Windows Azure. Y finalmente tenemos lo que es Software as a Service. Software as a Service es, digamos, la forma en que nosotros ya consumimos directamente estas aplicaciones basadas en la nube. ¿Okay? Y tenemos un servicio directo, un servicio con cargo a cómo nosotros lo consumimos. Un ejemplo claro es Gmail, Microsoft Office Web Companions, ¿okay?, todo el tema de depots. ¿Okay? Entonces, estos modelos de despliegue, estos modelos de entrega de servicios, determinan claramente que la nube ofrece capacidades diferentes en base a cuál es nuestra necesidad. ¿Okay? Sobre esto tenemos diferentes modelos de despliegue. Por ejemplo, tenemos las nubes públicas, las nubes privadas, las nubes híbridas, las nubes comunitarias. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los beneficios que da la nube como tal. Entonces, la nube tiene como principal beneficio, ¿okay?, manejar lo que son una reducción significativa de costos dentro de lo que es el planeamiento y el lanzamiento de una aplicación, dentro de lo que es los startups applications. Entonces, la nube está basada en un esquema de oportunidad sobre precio, ¿okay?, en base al soporte o a capacidad bajo demanda de escalar nuestra aplicación, de mantener nuestra aplicación con un tiempo de respuesta bastante alto, ¿okay?, y además de permitirnos a nosotros determinar cuándo queremos actualizar, ¿okay?, o cuándo queremos nosotros modificar el funcionamiento de estos servicios en base a los requerimientos que tenemos de demanda. ¿Okay? En este modelo nosotros podemos ver claramente cuántas de estas actividades son administradas por nosotros. ¿Okay?
En el esquema de oportunidad sobre precio no solamente está en el tema de cuánto me cuesta a mí poner un servidor, cuánto me cuesta a mí el tema de conexión, sino también cuánto me cuesta a mí los temas asociados de soporte de la plataforma. ¿Okay? Podemos ver, por ejemplo, tanto en un esquema de servidores standalone como en un esquema de infraestructura as a service, de platform as a service, de software as a service, ¿okay? Que nosotros no nos encargamos, ¿okay?, de administrar los diferentes atributos referidos al soporte de la plataforma, como el caso de las aplicaciones, el runtime, base de datos, el esquema de sistema operativo, virtualización. Muchos de estos servicios son ya delegados al entorno sobre el cual estamos trabajando. En base a este esquema, Windows Azure como tal es el sistema operativo pensado, ¿okay?, para poder habilitar estos esquemas de entrega de servicios basados en la nube. Si queremos verlo de forma sencilla, Windows Azure es el sistema operativo diseñado para manejar los Cloud Data Centers. Entonces, entre sus principales permisos de Windows Azure está el de tratar al data center como si fuera una única máquina. De esta forma, facilitar la administración de los recursos, provisión de servicios y su monitoreo. Además, entre sus objetivos de Windows Azure está el de administrar lo que es el ciclo de vida de los servicios, ¿okay?, desde lo que es el creamiento de la máquina virtual, el provisionamiento, la instalación del sistema operativo, el despliegue, ¿okay? Y además Windows Azure como tal nos permite a nosotros centrarnos dentro de lo que es la lógica de negocio de la aplicación. ¿Okay? Windows Azure como tal ofrece muchas características para que nosotros pues tengamos todo lo necesario en el momento de alojar nuestras aplicaciones a la nube, ¿okay?, preocupándonos únicamente en cómo debemos construir la aplicación para que cubra la funcionalidad o necesidad del negocio. Entonces, Windows Azure como tal, además, provee lo que es un pool de recursos compartidos para los temas de procesamiento, almacenamiento y red, ¿okay?, lo cual nos da a nosotros lo que es una visión de recursos ilimitados para la demanda de nuestras aplicaciones. ¿Okay? Entonces, como todos sabemos, uno de los puntos base de Windows Azure es que entrega al desarrollador diferentes building blocks para poder realizar o para poder desarrollar aplicaciones distribuidas, tomando partido de lo que son los diferentes servicios de la nube, como lo que es el tema de colas confiables, el tema de lo que es almacenamiento estructurado, el tema de lo que es almacenamiento no estructurado, el soporte para lo que es SQL y diferentes servicios a nivel de aplicación. Entonces, si queremos verlo de un enfoque general, ¿cuáles son estos componentes de Windows Azure a nivel de sistema operativo? Nosotros tenemos diferentes versiones de Windows Azure. ¿Okay? Hoy en día, las últimas versiones de Windows Azure, ¿okay?, están soportadas por lo que es las aplicaciones, como es el Windows Azure Service Model, diferentes runtimes que permiten la ejecución de nuestras aplicaciones, de nuestros servicios que vamos a alojar. Está Net Framework 3.5, Net Framework 4, ASP.NET, PHP, ¿okay?, sistema operativo que es Windows Server 2008, ¿okay?, R2 a la fecha. El esquema de virtualización que utiliza la plataforma está basado en el Windows Azure Hypervisor. Los servidores son servidores Blades. El esquema de base de datos que provee SQL Azure. Y para el manejo de almacenamiento, ¿okay?, de gran volumen y altamente escalable, tenemos lo que es el soporte para lo que son los blobs, las tablas, y en el esquema de comunicación, las colas, para manejar lo que es almacenamiento o comunicación confiable entre los elementos de nuestra solución. Finalmente, en el enfoque de lo que es red, nosotros tenemos lo que es la configuración basada en la provisión ofrecida por el sistema de Windows Azure. Entonces, si nosotros queremos enfocarnos dentro del diseño de una aplicación pensada en la nube, el típico esquema de una aplicación basada en la nube es el uso de una aplicación distribuida.
Si queremos pensarlos netamente en un enfoque o en un diseño basado en 3 capas, podemos hablar de que tenemos un front-end, el cual se encarga de manejar las peticiones de entrada, ¿ok?, hacia nuestra solución. Este frontend generalmente está compuesto por diferentes MLBs, ¿okay?, que permiten el ingreso o los endpoints de ingreso a las peticiones basadas tanto en HTTP como HTTPS, ¿okay?, una capa intermedia, la cual se va a encargar de realizar tareas de procesamiento a demanda, ¿okay?, y finalmente un backend, en el cual nosotros vamos a poder almacenar la información de nuestra solución. Si lo queremos ver desde el enfoque de Windows Azure, ¿okay?, nosotros podemos pensar que un frontend viene a representar un web role, un componente intermedio viene a estar constituido por un worker role, y finalmente lo que es el backend puede ser parte de lo que es SQL Azure o Windows Azure Storage o un híbrido entre ambos, dependiendo del contexto de la información que queramos almacenar. ¿Okay? Entonces, de cada uno de estos componentes, la nube nos permite crear diferentes instancias, lo cual permite administrar la escalabilidad y mejorar la disponibilidad de los mismos, ¿okay?, en base a la demanda. ¿Okay? De repente, nuestra aplicación es una aplicación que responde al patrón de carga estacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos desarrollando una aplicación para una universidad. Entonces, la necesidad de recursos de esta aplicación está en base a un periodo de tiempo, ¿sí?, principalmente en una universidad es las épocas de matrícula, de registro, de inscripción a cursos, en donde la demanda es completamente alta. Entonces, solamente en este periodo, en esta carga, nosotros podemos definir o aumentar el número de instancias de los diferentes servicios, de diferentes roles que tengamos, para poder controlar el rendimiento y disponibilidad de nuestra solución. Okay. Sobre esto, el Windows Azure Service Model o el modelo de administración de servicios de Windows Azure determina que toda aplicación dentro del contexto de Azure, dentro de su dominio, es conocida como un servicio. ¿Okay? Y para nosotros poder trabajar con estos servicios, necesitamos tener información de los mismos, información de la definición e información de la configuración. Y además, tener mínimo un rol que se encargue de proveer el servicio hacia nuestros diferentes clientes. ¿Okay? Si nosotros queremos enfocar a los roles dentro de un contexto común de desarrollo, vamos a hablar que los roles son como las bibliotecas, ¿okay?, de aplicación, los cuales son ejecutados dentro del proceso de un servicio. ¿Okay? Actualmente en Windows Azure existen 3 diferentes tipos de rol. Tenemos lo que es el Web Role, tenemos lo que es el Worker Role y el VM Role. ¿Okay? En este nivel nosotros vamos a hablar que un Web Role representa a una aplicación o servicio pensado en ser expuesto a través de la web. ¿Okay? El Worker Role representa a su vez servicios de ejecución basado en código arbitrario, y finalmente el VM Role, que nos permite a nosotros cargar un disco duro virtual, ¿okay?, para poder utilizarlo como recurso para poder ejecutar aplicaciones dentro de este rol. ¿Okay? En este enfoque de cada uno de los roles, generalmente el sistema operativo es provisionado a nivel de Web y Worker Role por la plataforma de Windows Azure y a nivel de lo que es VM Role por el usuario, por el cliente del servicio. Si queremos buscar en el interior de qué contienen los roles, nosotros podemos ver por definición que un rol es un conjunto de elementos que tienen nombre, tipo, tamaño de la máquina virtual y además diferentes endpoints, ¿okay?, para el manejo de la red. Contienen código, ¿okay?, como son las bibliotecas y otros ejecutables que necesitan. ¿Okay? Y un VM Role contiene la máquina virtual y contiene además un esquema de configuración. Este esquema de configuración está provisto por un número de instancias, ¿okay?, y además un número de lo que son los dominios de actualización y los dominios para fallas.
dentro del esquema de despliegue de nuestra solución, Windows Azure necesita principalmente dos tipos de archivos, tanto para manejar la definición como la configuración de los servicios para la plataforma. Entonces, dentro del esquema de definición de servicio, nosotros tenemos el archivo conocido como el Service Definition.csdef, el cual se encarga de definir diferentes configuraciones que vamos a utilizar y además de setear cuáles son los diferentes endpoints de entrada que va a manejar nuestra solución. A nivel de lo que es la configuración del servicio, nosotros vamos a utilizar esta definición inicial para poder ya suministrar con diferentes valores a estos diferentes settings y además poder manejar el número de instancias que va a tener nuestra solución y el tamaño de lo que es la máquina virtual. Estos dos archivos principales son manejados para la configuración y definición del servicio. A su vez, cada instancia de rol necesita los archivos de código con los cuales va a trabajar. Dentro de este enfoque hay una herramienta llamada CSPack que se encarga de compactar los archivos de la aplicación y definición del servicio dentro de un solo empaquetado. Entonces, este empaquetado es desplegado hacia la nube, que puede ser desplegado directamente desde la nube, puede ser desplegado hacia lo que es un esquema de storage, puede ser desplegado a diferentes puntos, y sobre esto crear y provisionar el servicio. Nuestro servicio, a su vez, cumple con cierto esquema basado en la disponibilidad y en las características de actualización del mismo. Entonces, para asegurar la disponibilidad del servicio, Windows Azure provee lo que son los update domains o dominios de actualización. Entonces, si nosotros queremos verlo de un punto bastante sencillo, lo que es un update domain, podemos definir que un update domain representa lo que es una unidad lógica del servicio para nuestra solución. Y existen, por lo general, más de un update domain, o sea, son dos update domains, por cada instancia que nosotros queramos controlar a partir de dos instancias. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de los update domains? Cuando nosotros realizamos una actualización de las instancias del servicio, los update domains permiten mantener la disponibilidad del mismo hacia las peticiones que siguen entrando dentro de este proceso de actualización. Por defecto, Windows Azure maneja 5 update domains, los cuales son controlados a nivel de lo que es el archivo de definición de servicio. Si nosotros queremos alterar este comportamiento, podríamos escribir esto en el archivo de definición y sobre eso trabajar. Ahora, ¿cuál es el esquema de uso de los update domains? ¿O cómo es que los update domains finalmente trabajan dentro de Windows Azure? Como ya habíamos mencionado anteriormente, nosotros podemos ver los update domains como instancias lógicas del servicio. Entonces, estos update domains lo que nos permiten a nosotros es realizar dos operaciones principales. Uno, mantener el servicio mientras se está ejecutando un proceso de actualización. Y dos, servir como mecanismo de recuperación en caso de algún tipo de falla. Un update domain, a su vez, permite el esquema de disponibilidad basado en el cumplimiento del SLA. Es más, si nosotros queremos ver con detalle lo que es el SLA, nosotros podemos definir que un SLA, que el SLA de Azure está basado en tener mínimo 2 instancias por cada rol y al menos 2 update domains por cada instancia. Sobre este punto, que nos asegura además la disponibilidad de nuestra aplicación a un nivel físico, dado que los update domains lo hacían a nivel lógico, tenemos los fault domains. A diferencia de los update domains, los fault domains no pueden ser controlados por el desarrollador. Un fault domain representa una unidad física dentro del data center, el cual tiene como propósito evitar los puntos aislados de falla. Entonces,
Estos puntos de control de fallas son basados en la topología propia del data center. ¿Okay? Entonces, Windows Azure, al momento de la ejecución y creación de los roles, ¿okay?, tiene como finalidad crear estos fault domains para asegurarse de la disponibilidad del servicio en caso de fallas. Entonces, por defecto, al ser un soporte físico de disponibilidad, no ubica todos los roles en el mismo rack para asegurarse la continuidad en caso un punto aislado de falla a nivel de lo que es el rack del data center. Bien, como ya he mencionado anteriormente, los fault domains existen dentro del contexto de Windows Azure. A diferencia de los update domains, no tenemos control sobre los fault domains. ¿Okay? Un detalle importante es que la disponibilidad basada en update domains está en base al momento de despliegue del servicio. ¿Okay? Si nosotros en el momento de que estamos realizando un despliegue dentro del data center, tenemos la capacidad de poder crear un número diferente de domains, entonces estos van a ser generados. El concepto de domains está muy ligado a cómo se despliegan estos servicios dentro de lo que es el data center de Azure. ¿Okay? Entonces, démosle un vistazo interno a cuál es el origen o cómo es que los servicios son desplegados dentro de Windows Azure. Entonces, lo que todos sabemos es que nosotros cargamos un paquete conteniendo el código de nuestra aplicación, la definición y configuración del servicio a través de lo que es el Windows Azure Portal Service. Entonces, este paquete es entregado a lo que es el RDFE, el cual su nombre es RedDoc Frontend. Como ya sabemos, RedDoc era el codename de Windows Azure. ¿Okay? Y el RDFE se encarga de crear o de convertir el paquete a una versión nativa de RedDoc. Entonces, el RDFE a su vez envía este servicio en su versión nativa a lo que es el Fabric Controller en base a lo que es la región del destino. ¿Okay? La región de destino, como sabemos, en Windows Azure se configura a través de lo que es el grupo de disponibilidad. Entonces, el Fabric Controller se encarga de almacenar esta imagen nativa, ¿okay?, dentro del repositorio y desplegar y activar los servicios definidos en él. ¿Okay? Internamente, el Fabric Controller es el kernel de este sistema operativo, ¿okay?, basado en la nube. ¿Okay? El Fabric Controller se encarga de administrar tanto el hardware data center como los diferentes servicios que maneja Windows Azure. ¿Okay? Tiene 4 responsabilidades principales. 1. Definir, ¿okay?, la ubicación de los recursos del data center, provisionar los recursos del data center, administrar el ciclo de vida de los servicios y administrar la salud de cada servicio. ¿Okay? ¿Qué tiene como entrada el Fabric Controller? El Fabric Controller tiene la descripción de los recursos tanto de hardware, de red, ¿okay?, que serán controlados, y además el soporte o el modelo de servicios y configuración para poder desplegar las aplicaciones en la nube. ¿Okay? Digamos, si nosotros queremos enfocarnos también en el Fabric Controller, la labor del Fabric Controller es a diferentes niveles. Y para cada nivel de operación, el Fabric Controller maneja diferentes agentes. ¿Okay? Entonces, como un punto aparte, dentro de lo que es ya los nombres hoy en día de los productos de Fabrics que tiene Microsoft, nosotros podemos mencionar que Windows Azure Fabric Controller es completamente diferente a Application Fabric. ¿Okay? Application Fabric es en sí un brand dentro de lo que es la familia de productos de Azure. O sea, bueno, de repente había descuento de 10 nombres por el precio de uno dentro de Microsoft, porque hoy en día existen muchos productos con el nombre de Windows Server Application Fabric, Windows Azure Application Fabric. ¿Okay? Y Windows Azure Application Fabric a su vez tiene diferentes divisiones como Application Fabric Access Control Service, el Application Fabric Service Bus o Application Fabric Agent Services. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el mismo nombre? Porque
Estos servicios, con la definición de Application Fabric, tienen una finalidad común. La finalidad común es de proveer un mecanismo, un entorno de ejecución a nuestros servicios u aplicaciones para que puedan interactuar tanto en un esquema on-premise o un esquema en la nube. Además, dentro del roadmap de lo que son los productos basados en Application Fabric está la capacidad de realizar un entorno híbrido desde lo que es nuestro Application Fabric on-premise, hacia los servicios de Application Fabric de Windows Azure. En base a este punto, nosotros podríamos revisar un poco cuál es la arquitectura a gran escala del data center provisto por Windows Azure. El data center está compuesto de lo que es inicialmente una capa basada en routers. Estos routers tienen a su vez diferentes NLVs para poder distribuir la carga de las entradas hacia los diferentes racks que contienen las instancias de hardware de Windows Azure. Cada rack a su vez posee una propia unidad de distribución de energía, lo cual los hace completamente independientes de los demás. Si hay un fallo, ninguno de estos puntos, ninguno de estos nodos dentro del rack, solamente afectará al nodo en cuestión, no afectará a los demás nodos dentro de todo el espacio. Entonces, Windows Azure a su vez está pensado en manejar la agregación de diferentes nodos a nivel de rack, y esto es controlado por el Fabric Controller. Si nosotros queremos ver también el Fabric Controller a un alto nivel, vamos a hablar que el Fabric Controller es una aplicación distribuida, que tiene control del estado, que se está ejecutando dentro de cada uno de los nodos, y además difunde esta información a través de todos los dominios de falla. Recuerden que los dominios fallan en unidades físicas, entonces el Fabric Controller se encarga de definir qué unidades físicas y mantener la información de dónde están desplegadas esas unidades físicas a nivel de data center. Entonces, esta información, el Fabric Controller, es instalada por el Utility Fabric Controller. ¿Qué permite hacer esto? Cada nodo, cada instancia dentro del rol, actúa como primaria, y todo lo demás mantiene una sincronización constante en base a lo que es la información modificada a nivel del nodo. Esto soporta el uso de actualizaciones balanceadas, ofrece continuidad de servicio y además permite la ejecución, si el Fabric Controller falla en algún momento de provisión. En cuanto a la provisión de un nodo, los nodos son generalmente provisionados en base a un esquema inicial de lo que es darle energía al nodo. Una vez que se da energía al nodo a través de un proceso conocido como PXE, que es un proceso que nosotros podemos realizarlo dentro de Windows 7 o Windows 2008. Nosotros encargamos de iniciar con lo que es las labores de mantenimiento del sistema operativo. Entonces, el agente se encarga de formatear el disco y descargar el host del US en base a la versión de la definición del servicio. El host del US inicia, ejecuta syspread, un syspread especializado para la nube, y reinicia el servicio. Y finalmente el Fabric Controller se encarga de conectar este nodo, utilizando lo que es un host agent o un agente a nivel del host. Este agente a nivel del host está dentro de lo que es ya la instancia física de la aplicación o el nodo sobre el cual se está ejecutando esta aplicación. Sobre esto, nosotros tenemos ya lo que son los pasos de despliegue de un servicio. Ya tenemos el nodo creado. Ya tenemos una instancia física que puede alojar las diferentes instancias virtuales de nuestros roles.
Entonces, lo que se realiza es un procesamiento de los archivos a nivel de servicio. Se determinan los requerimientos se determinan los recursos que va a usar el servicio en base a la definición. Se crean las imágenes de los roles. Que el Fabric Controller se encarga de asignar los recursos tanto de procesamiento y red, prepara los nodos que van a ser utilizados para el despliegue del servicio y ubica las imágenes de los roles dentro de cada uno de los nodos. Una vez que se ya tiene la imagen, crea las máquinas virtuales, inicializa las máquinas virtuales y los roles en base a la ejecución del código de entrada de cada máquina virtual. Una vez que tiene esto, configura las actividades de red, determina lo que son las direcciones IP dinámicas asignadas a los blades y las enlaza contra las IPs virtuales, en base a un conjunto de estas IPs dinámicas. Finalmente, realiza la programación y asignación de rangos a los load balancers para que puedan encargarse de manejar el tráfico hacia nuestro rol. Como verán, el proceso de provisionamiento, tanto a nivel de un nodo como a nivel de un servicio, está en base a la distribución de los recursos que posee en ese momento el data center. Entonces, en este entorno, la meta de la distribución de recursos es asignar a cada componente de un servicio los recursos disponibles mientras se satisfagan las restricciones. La meta secundaria es satisfacer las restricciones del software. Entonces, bajo este esquema o bajo estas dos metas principales, Windows Azure se encarga de definir los requerimientos de escalabilidad en base al número de instancias, los requerimientos de hardware en base a la necesidad de recursos, o sea, si yo tengo una instancia grande, chica, el entorno del host, la versión de OS, la versión de máquina virtual, y tanto los dominios de falla como los dominios de actualización. Entonces, la asignación de los diferentes servicios produce la meta principal en el momento de asignar los recursos disponibles a ellos. Entonces, dentro de esta asignación de servicios, también se distribuyen recursos relativos a lo que es la parte de networking, como que son las configuraciones a nivel de load balancer o las IPs virtuales. Si nosotros queremos ver un esquema de cómo se realizaría esta provisión de servicio, podemos ver, tenemos mi rol A y mi rol B. Por ejemplo, mi rol A y mi rol B está basado en lo que es mycloudapp.net. Entonces, mycloudapp.net tiene un rol A, que podemos decir que este rol A es un web role, y un rol B que podemos indicar que sea un worker role. Ambos tienen diferentes números de instancias. Por ejemplo, el rol A cuenta con 3 instancias y el rol B cuenta con 2 instancias. Ambos tienen 2 apply domains y ambos tienen 2 fault domains. El tamaño de la máquina virtual para cada uno, o sea, en el rol A es una máquina virtual large, lo cual involucra que tiene mayor uso, mayor procesador, mayor recursos de procesador, mayor recursos de memoria, y el otro es una máquina virtual medium, lo cual significa que tiene menores recursos de los ambos. Entonces, bajo este esquema, Windows Azure se encarga de provisionar las instancias, las imágenes de cada uno de estos roles en los diferentes fault domains, las unidades físicas, y permite sobre esto manejar lo que son los update domains, que es la información relacionada a los dominios de actualización para cada uno de los servicios. Entonces, una vez que ya tenemos definida la provisión del host, definida la provisión de lo que es el servicio, empezamos a manejar lo que son las instancias de cada uno de los roles. Entonces, en este punto, el Fabric Controller pone los archivos del rol y la configuración al nodo de destino dentro de lo que es el agente del host. El agente del host, a su vez, crea 3 VHDs, diferenciando lo que es un VHD para lo que es la imagen del sistema operativo, realmente tiene la asignación D, otro HD para el manejo de los archivos temporales, lo cual tiene la asignación C, y un rol de VHD para los archivos que manejan el rol. Principalmente esto es en base
a la primera unidad lógica libre. Entonces, todo aquel recurso de tipo rol VHD se va a ir siempre a lo que es E o EF. Entonces, bajo este esquema, el agente del host se encarga de crear la máquina virtual, incluir los VHDs, ¿okay? E iniciar la máquina virtual. ¿Okay? Una vez que se inicia la máquina virtual, ya la responsabilidad es trasladada a lo que es el agente guest, ¿okay? O el agente invitado, el cual se encarga de iniciar el alojamiento del rol, ¿okay? Llamar al punto de entrada de cada rol y ejecutar el código del mismo. Finalmente, los load balancers se encargan únicamente de enrutar, ¿okay? Los endpoints externos del rol cuando estos responden a lo que es un HTTP GET, o lo que se le conoce como una prueba de load balancer. Si el load balancer se encarga de empezar a probar cada uno de los endpoints, y si estos responden a su petición, entonces ya los pasa a enrutar y aprovisionar dentro de sus rangos de IPs. Como hemos visto, hay una diferencia casi mínima, podríamos decir, de cuando se utilizan lo que son los roles de tipo VHD. Si nosotros queremos ver a detalle cómo se provisiona un VM role, ¿okay? Entonces, los VM roles tienen dos partes fundamentales: el VM role base, ¿okay? Y el VM role y diferencial. Estos son dos discos duros que son almacenados dentro de lo que es el esquema de almacenamiento de Windows Azure, específicamente en blobs. Entonces, mientras está cargando la versión original de la máquina virtual, se está ejecutando versiones secundarias para poder manejar lo que es la escritura y lectura del rol. Entonces, una vez que se tiene la máquina cargada, toda la información se encuentra provisionada en una instancia de caché de servicio de este disco duro virtual, ¿okay? Y las lecturas son realizadas bajo demanda en el caché, lo cual permite un buen rendimiento, ¿okay? En el uso de este rol. Y las escrituras son utilizadas o son en base a lo que es una máquina virtual, un disco duro diferencial. Entonces, cada una de estas escrituras van al diferencial y finalmente se realiza un proceso de sincronización, como podemos ver acá en el esquema. ¿Okay? Se realiza un proceso de sincronización y finalmente se consolida la información dentro del nodo al disco duro virtual base. En cuanto a los aspectos de seguridad a nivel del Fabric Controller, nosotros podemos indicar que las máquinas virtuales son principalmente las encargadas de establecer los límites de confianza sobre los cuales el esquema de seguridad de Windows Azure está basado. Tanto lo que es el sistema operativo de host, ¿okay? Y el host agent dentro del Fabric Controller ofrecen un esquema basado confiable. ¿Okay? A diferencia de lo que es el guest agent, que no lo es, porque el guest agent puede ser tanto de un VM role, ¿okay? Como de lo que es un rol propio, ¿okay? De lo que hemos cargado a la aplicación. Entonces, el agente a nivel de host se asegura que la máquina virtual pueda únicamente acceder a las direcciones IP asignadas, ¿okay? Dentro del mismo servicio. El Fabric Controller a su vez utiliza certificados y de seguridad a nivel de red para autorizar a los recursos asignados dentro del data center. Entonces, como hemos visto, existe todo un esquema de seguridad, todo un esquema de despliegue dentro de lo que son los elementos para Windows Azure. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos desplegados estos servicios, nosotros tenemos que validar cuáles son las actualizaciones que realizamos sobre nuestros servicios, tanto a nivel de lo que son los roles, a nivel de lo que son las instancias, o a nivel mismo del host. Entonces, Windows Azure maneja tres tipos de actualización. ¿Okay? Tenemos lo que son la actualización in place, ¿okay? Que es a nivel de rol y a nivel de la actualización del host, y finalmente la actualización basada en un bit swap. ¿Okay? Los in place updates, las actualizaciones
propias, ¿okay? Se encargan de desplegar los archivos y configuración de los roles actualizados, ¿okay? Hacia cada una de las instancias del servicio. En este proceso, ¿okay? Cada una de estas instancias o el host client se encarga de crear los nuevos roles y adjuntar y montar estas máquinas modificadas. Se encarga de tener además las instancias anteriores de cada rol, ¿okay? Iniciar las nuevas instancias, y una vez que tenemos iniciadas las nuevas instancias, ¿okay? Mantener la información de los volúmenes de recursos, ¿okay? En base al servicio de caché para la actualización de cada instancia rol. Digamos que el in-place update es una actualización que se realiza a nivel de las instancias de rol, donde tanto el host agent como el guest agent juegan un papel importante. ¿Okay? Esta información es mantenida a través de los update domains, que se encargan de definir la disponibilidad de mi servicio aún en un proceso de actualización. ¿Okay? En cuanto a la actualización de lo que es el sistema operativo del host, ¿okay? Este es iniciado por lo que es el equipo de Windows Azure. Generalmente esta actualización toma un promedio de una vez por mes, ¿okay? Y la meta es actualizar todas las máquinas tan rápido como sea posible. La restricción que tiene es que no se puede violar el SLA, ¿okay? Para cada uno de los servicios alojados en Windows Azure. Entonces, un punto importante, tanto en el in-place update como en la actualización del host, es que las instancias de cada rol van a mantener siempre la misma máquina virtual y los VHDs, preservando los datos dentro del caché de volumen de recursos. En el caso del in-place update, nosotros podemos cambiar el número de roles, ¿okay? Y la actualización se va generando, pero si cambiamos el esquema de endpoints de nuestra solución, entonces va a realizarse un proceso como si fuera la primera vez que se despliega el servicio. Dentro de las tareas de mantenimiento a nivel tanto de un nodo como a nivel de rol, ¿okay? El Fabric Controller se encarga de mantener la disponibilidad del servicio a través de lo que es un monitoreo de salud, tanto de software como hardware, ¿okay? Y además tiene ya un esquema de acción basado en el reporte de cada una de las acciones. Por ejemplo, en el caso de que se reporte un problema como que la instancia de un rol está afectada, el esquema de detectarlo es que se realiza la determinación de un monitoreo de rol. Entonces, la respuesta del Fabric es reiniciar este rol, ¿okay? Y así para cada problema presentado ya se tiene un esquema automatizado de respuesta, lo cual permite que se autoadministre las tareas de recuperación del sistema operativo. Este mantenimiento de salud, ¿okay? Está generalmente pensado o basado en lo que es la información de los heartbeats o de los latidos del servicio. ¿Okay? Entonces, los latidos están monitoreados en base a diferentes pautas de tiempo. Por ejemplo, típicamente un heartbeat es de cada 15 segundos. ¿Okay? Y eso es usado para controlar tanto el estado como las actividades de recuperación del servicio como tal. Entonces, cada vez que se detecte que no hay una respuesta por un servicio, entonces el indicador de salud se encargará de reiniciar el índice desde lo que es el pool de servicios y ponerlo debajo de 0. Entonces, una vez que se monitorea y que un índice se encuentra debajo de 0, se empiezan a realizar las tareas de recuperación y saneamiento de la instancia de rol. ¿Okay? Un claro ejemplo, por ejemplo, el timeout para el host client es de 10 minutos. ¿Okay? El peor escenario para esta recuperación automática es la suma del intervalo del timeout más el intervalo definido por el latido. ¿Okay? Digamos que la suma de ambos es el peor escenario en cuanto el tiempo que puede transcurrir para que el Fabric Controller realice una acción de sanación. ¿Ok? Entonces, finalmente, el Fabric Controller se encarga de poder manejar la información e incluso de poder mover los roles, ¿okay?, dentro de lo que son los diferentes nodos para mantener lo que es el cumplimiento del SLA. Entonces, mover un rol es muy similar a lo que es realizar una actualización a nivel de servicio.
en donde se tienen en cuenta dos puntos, tanto el nodo base como el nodo destino. ¿Okay? Entonces, a nivel de nodo base, las instancias de rol son detenidas, la máquina virtual son detenidas y el nodo es nuevamente provisionado. Y en el nodo de destino se realizan los mismos pasos que si se realizara un despliegue inicial, ¿okay? de nodo en Windows Azure. Un punto importante es que el disco duro de recursos no es movido dentro de estas actualizaciones. El disco duro de recursos se quedaría en la instancia anterior del nodo, ¿okay? Dentro de Windows Azure. Entonces, para concluir la sesión, nosotros vemos que Platform as a Service es un modelo de entrega principalmente basado en reducir la sobrecarga de operación y administración para el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones. Windows Azure Fabric Controller es la base, es el núcleo para poder ofrecer este modelo de entrega de Windows Azure, el cual se encarga de la protección de máquinas, despliegue de servicios, configuración de hardware, monitoreo de salud y la restauración de los servicios. ¿Okay? Hay que tener en cuenta también que el Fabric Controller se encuentra en constante evolución para poder satisfacer mejor las restricciones y características de demanda de cada cliente. Entonces, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, a través de del menú de Q&A desde la barra de herramientas. Ok, a ver, entonces ya tenemos algunas preguntas. Bueno, Felipe pregunta si se va a publicar el video. Sí, los videos van a estar disponibles desde lo que es el canal para los eventos.